Relacionado con los hechos tenemos Goya. Es una de las figuras más relevantes de la pintura universal de todos los tiempos. Fue el artista plástico, pintor y grabador más destacado de finales del siglo XVIII y comienzos del siglo XIX en España. Goya probó todo lo relacionado con la pintura: murales, grabados, pintura de caballete, dibujos y retratos. Es por ello que fue el artista más notable de España y de Europa. Francisco de Goya y Lucientes fue uno de los primeros artistas que querían crear trabajos para la gente común y no para la Iglesia y el Estado. Sus grabados sobre la locura del hombre y de la crueldad de la guerra se hicieron mundialmente famosos. El arte de Goya fue íntimamente ligada a los acontecimientos dramáticos que preocupaban España durante su vida. Goya tenía 68 años y el título de pintor principal de la corte del rey cuando creó La lucha con los mamelucos y el 3 de mayo de 1808. En febrero de 1814, los franceses son expulsados de España y Goya aprovecha para escribir una carta, fechada el 24 de febrero, al gobierno provisional, presidido por Luis María de Borbón y Vallabriga, antes de la llegada del rey Fernando VII, donde propone la realización de una pintura que pudiese perpetuar por medio del pincel las más nobles y heroicas acciones o escenas de nuestra gloriosa insurrección contra el tirano de Europa. Goya, entonces, realizó dos importantes cuadros sobre los eventos ocurridos en estos días. Este artista capta la dramática atmósfera de aquellas cruciales fechas en la capital de España. Estos cuadros fueron pintados por Goya en 1814, quizás como un intento de hacer olvidar a la nueva monarquía fernandina los servicios que el pintor había prestado al depuesto José I. Como otros españoles de ideas liberales y próximas a las de la Revolución Francesa, llamados casi peyorativamente afrancesados, en referencia a su supuesta simpatía por Bonaparte, Goya mantenía una difícil postura ante la invasión francesa, puesto que mantenía esperanzas de que España sufriese cambios similares a los que vivió el vecino país años atrás, al tiempo que se sentía herido en lo más profundo por su orgullo español. Compartía esta visión con otros amigos intelectuales como Juan Meléndez Valdés y Leandro Fernández de Moratín. La intención de Goya al elaborarlo era plasmar la lucha del pueblo español contra la dominación francesa en el marco del levantamiento del 2 de mayo, al inicio de la Guerra de la Independencia Española. Ambos cuadros son de la misma época y corriente artística, su técnica y cromatismos propios del Goya maduro. El pintor conmemorará los hechos acaecidos en la reyerta del 2 de mayo en la carga de los mamelucos, donde un grupo de milicianos franceses a caballo pelean contra el pueblo sublevado en la Puerta del Sol, escenario de varias horas de fiero combate. Muchos de los rebeldes fueron sofocados, arrestados y fusilados en las localidades cercanas a Madrid durante los días siguientes, hecho que representa el 3 de mayo de 1808. No se conoce ciencia cierta si presenció o no el pintor personalmente los hechos que acaecieron, las revueltas y los ajusticiamientos, aunque debió de tener noticias fidedignas de ellos, no solo por la proximidad de su domicilio a unos metros de la Puerta del Sol, sino por la participación en la revuelta de uno de sus aprendices, León Ortega y Villa, de 18 años, que resultó herido y que bien pudo contar lo sucedido al maestro con pelos y señales.
Antonio de Trueba supone que el pintor presenció los eventos de mayo de 1808. Esto se lo contó supuestamente Isidoro Trucha, el jardinero de Goya, que afirma haber acompañado al pintor durante la noche de la masacre a observar los cuerpos de los ejecutados. El 2 de mayo de 1808 en Madrid, o la lucha de los mamelucos, representó cómo los madrileños reaccionaron violentamente contra las tropas ocupantes francesas y atacaron a los mamelucos, que eran tropas mercenarias egipcias al servicio de Napoleón Bonaparte. Les atacan con cuchillos y objetos punzantes e intentan derribarlos de los caballos para matarlos. Las figuras están ejecutadas con pincelas rápidas, certeras y expresivas. Goya reflejó muy bien en la escena ya plenamente romántica el dramatismo y la tensión de los sucesos. Las figuras están ejecutadas con pincelas rápidas, certeras y expresivas. Goya reflejó muy bien en la escena ya plenamente romántica el dramatismo y la tensión de los sucesos. Este cuadro subraya el carácter unitario de la sublevación del 2 de mayo de 1808. Hombres y mujeres decididos, ardientes y agresivos, con algún que otro atemorizado entre ellos, se enfrentan a la caballería francesa con escopetas, puñales y armas de todo tipo en una esquina de la Puerta del Sol. Los edificios no se describen con precisión para no distraernos de la escena humana, pero las dos torres que se ven serán, con toda probabilidad, las de la iglesia y el convento de la Victoria. Los mamelucos expresan furor y pavor al tratar de abrirse camino entre la gente. Alguno de ellos cae de su caballo y muere apuñalado. Los ojos de los caballos también dan variadas muestras de su terror. Entre las patas de los animales y en primer término yacen cadáveres de militares franceses y patriotas españoles. Son los únicos elementos inmóviles, aparte de los edificios del fondo. Todo lo demás fluye desde la izquierda hacia la derecha como friso dinámico de cuerpos. Fusilamientos del 3 de mayo, o también conocido como los fusilamientos en la montaña del Príncipe Pío, puede decirse que es pionera de una nueva generación pictórica, que rompe con las costumbres artísticas impuestas por el cristianismo y el antiguo régimen, ya en decadencia. No tiene ningún precedente en las pinturas de guerra y es reconocida como una de las primeras obras de lo que se conoce como arte contemporáneo. Goya prescinde de los elementos del neoclasicismo imperante para representar la gesta. Coloca únicamente en el cuadro a los ejecutados y a sus poco visibles captores. Crea una composición en que el protagonismo cae en manos del colectivo anónimo que llega al más bajo estrato de violencia. Se categoriza dentro de la pintura histórica que tenía algunos antecedentes en el arte español e italiano, pero ninguno tan realista como el de Goya. En lontananza se admira la silueta de algunos edificios, pero se aprecian tan desdibujados que no logra identificarse con exactitud. Sin embargo, no es inverosímil la hipótesis de que uno de ellos pueda tratarse del cuartel del Conde Duque, visible desde el Monte del Príncipe Pío. Entre los personajes que van a ser asesinados existe una enorme diversidad. Un religioso en actitud de oración, un hombre con gorra que espera con resignación su inminente destino, el hombre en primer plano que alza las manos al cielo. Incluso es posible la categorización de los prisioneros en tres grupos: los ya muertos, los que están siendo fusilados y los que aguardan su turno. La irrupción de la mujer en el cuadro es notoria, aunque es una sola fémina. La lámpara que yace en el suelo se transforma en la fuente de luz, perceptible en la tonalidad amarillenta que muestra el cuadro en su parte central. Para toda la obra y la mayor parte de la iluminación recae en los muertos localizados en la izquierda y en el fraile que reza arrodillado. Así podrían cumplirse las órdenes de un implacable Murat, deseoso de venganza, que decide ejecutar a religiosos y miembros de las clases bajas en un intento por acallar la resistencia de los españoles. En el desorden que refleja el conjunto de las figuras subyace el deseo de Goya por únicamente conmemorar a las víctimas, pero no crea un fortísimo sentimiento patriótico que ensombrezca al rey Fernando. El grupo de militares erecto en el lado derecho está sumido por completo en la sombra y aparentan formar un conjunto monolítico. Al observarse desde la distancia podrían parecer que los bayonetas
Los uniformes y el resto de las armas se han metamorfoseado en artefactos implacables e inmutables. Tampoco se pueden contemplar las caras de los soldados, pero una de las víctimas reacciona horrorizada al mirar a los soldados, convirtiéndose ambos gestos en una fuente inagotable de dramatismo para la obra, en especial si se mira el cuadro desde lejos. El papel de la multitud de personas que se mantienen alejados de la ejecución y que cargan antorchas no se ha dilucidado, pero las dos hipótesis más difundidas establecen que se trata de soldados o de simples curiosos. Los detalles de las fachadas que se perciben a la derecha son muy necesarios y dan una nota de vida frente a la escuadra de franceses vueltos de espalda al espectador, cuyas caras no se pueden ver. Entre los colores se aprecian gama de color negro, gama de color verde, gama de colores ocres y marrones, rojo de la sangre, azules sin olvidar el blanco de la camisa y amarillo del pantalón, que son colores más claros dentro de una paleta más bien oscura, como la muerte. El cuadro presenta una gran expresividad en los patriotas, en el personaje central con los ojos abiertos y el estigma en la mano. Es el nuevo Cristo que padece la irracionalidad de la guerra, en el patriota que se muerde las uñas, en el que reza. Las expresiones deformadas y los contrastes cromáticos le hacen ser precedente del expresionismo. La función del cuadro es la denuncia de la crueldad de la guerra. Puede ser, como he dicho antes, que para hacer olvidar su fama de afrancesado. Destaca el personaje central, ejemplo de rebeldía, aunque vaya a morir, sigue gritando. El atractivo principal del 3 de mayo consiste en el manejo de la técnica, apartándose de las convenciones pintoresquistas vigentes. El asunto que trata este cuadro, así como su estructura, tiene bases en la iconografía tradicional del martirio en el arte cristiano. En el centro, el hombre de camisa blanca con los brazos abiertos en el punto central recuerda la crucifixión de Cristo, pues su postura evoca a Jesús de Nazaret en el Monte de los Olivos. La figura central, de nuevo, porta un estigma en la mano, muy parecida a las marcas de Cristo. La linterna sita en el centro ha sido tradicionalmente un instrumento atribuido a la soldadesca que prendió a Jesucristo. Sobre todo, a partir del siglo XII abundan las representaciones de los romanos, que portan una linterna, arrestando a Jesús, y Pedro intentando frustrar sus planes con una espada, acción que evita Cristo. El efecto que Goya desea producir en el espectador es que el patriotismo está antes de todo, incluso que la muerte. El 3 de mayo de 1808 ha inspirado numerosos cuadros, como El fusilamiento de Maximiliano de Edouard Manet, así como otra obra de este relativas a la acción bélica. Guernica y Masacre en Corea son las dos obras de Pablo Picasso en que se aprecia la influencia de los fusilamientos. En la década de 1850, el pintor José de Madrazo, entonces director del Prado, puso en duda que Goya hubiese pintado este lienzo. Afirmó que el cuadro es de calidad muy inferior a otros retratos del maestro Goya. Décadas después, durante el apogeo del impresionismo y del romanticismo, adquirió fama mundial al ser considerada antecedente directo de tales estilos. Los dos cuadros parecen completarse, subrayándose en uno de los triunfos del levantamiento popular y en el otro los sacrificios, pero realzándose en los dos el heroísmo de muchos y la voluntad unida de todos. Ambos cuadros tuvieron buena acogida entre la sociedad española, aunque todos los autores señalan que no se tienen más datos acerca de su primera exposición. Pero la pintura no fue del agrado del rey Fernando VII, en virtud de que se mostraba una exaltación del levantamiento como forma de patriotismo e ideal de amor a España, estandarte de los republicanos y liberales opositores al monarca. La dinastía trató de impedir la proliferación de movimientos que pudiesen poner en peligro su continuidad al frente del reino. Goya no tiene el aprecio de Fernando como sí lo tuvo de sus padres, pero el rey opta por mantenerle la pensión, a pesar de que sus obras terminan en un almacén. Algún tiempo después, Vicente López Portaña
es nombrado primer pintor de la corte, en sustitución de Goya, tachado de simpatizante de las ideas liberales francesas y acusado de servir al usurpador Bonaparte. Comenzará entonces su retiro, alejado de encargos oficiales. Goya murió exiliado en Burdeos en 1828. En cuanto a los cuadros, permanecieron almacenados en los sótanos de la colección real. 40 años después de su creación, pasó a los fondos del Museo del Prado, trasladándose allí por orden de la regente María Cristina de Borbón dos Sicilias. La obra sinfónica de 2002 del compositor español Andrés Valero Castells, Los fusilamientos de Goya, está inspirada en estos acontecimientos y en la contemplación del cuadro de Goya. Benito Pérez Galdós fue un destacado novelista, dramaturgo, cronista y político español, considerado como uno de los mejores representantes de la novela realista del siglo XIX. Entre 1872 y 1912 escribió una colección de 46 novelas históricas bajo el título genérico de Episodios Nacionales, desde la Guerra de la Independencia hasta la Restauración Borbónica en España. Los episodios nacionales están divididas en 5 series y tratan la historia de España desde 1805 hasta 1880, aproximadamente. Sus argumentos insertan vivencias de personajes ficticios en la narración de los principales acontecimientos españoles del siglo XIX, desde la Guerra de Independencia Española, un capítulo que Galdós a un niño conoció a través de las narraciones de su padre, militar que había participado y combatido en ella. La serie, dedicada a la Guerra de la Independencia, que abarca desde la batalla de Trafalgar 1805 hasta la derrota de los ejércitos franceses en los Arapiles 1812, está compuesta por 10 relatos, entre los que se incluye el titulado El 19 de marzo y el 2 de mayo, centrado en el escaso tiempo que transcurre entre el motín de Aranjuez y el levantamiento popular del 2 de mayo en Madrid. El 2 de mayo de cada año se celebra el Día de la Comunidad de Madrid, la fiesta regional de esta comunidad autónoma de España. Con ella se conmemora el levantamiento del 2 de mayo de 1808, en el que el pueblo madrileño se levantó en armas para rebelarse contra la ocupación francesa de España y para expulsar a este ejército, el cual estaba tomando gran parte de la península ibérica. Este acontecimiento fue el primero de la Guerra de la Independencia Española. Actualmente, la celebración incluye una ofrenda floral a los héroes del 2 de mayo de 1808 en el cementerio de la Florida, un desfile en la Puerta del Sol con la colocación de una corona de flores a las placas de agradecimiento a los que lucharon el 2 de mayo de 1808 y una ceremonia de entrega de distinciones de la Orden del 2 de mayo y la Medalla de la Comunidad de Madrid en la sede de la Presidencia de la Comunidad de Madrid. Las huellas en Madrid del 2 de mayo. Plaza del 2 de mayo, posiblemente el lugar más conocido de todos. En este punto se libraron numerosos enfrentamientos. Esta plaza, que hoy se llena de jóvenes todos los fines de semana haciendo botellón, fue uno de los puntos clave del 2 de mayo. En el centro, el arco original que perteneció al cuartel de artillería de Monteleón, junto a la escultura de los capitanes que lideraron el alzamiento, Daoiz y Velarde. Placa en la Casa de Correos. Rodeada del bullicio eterno que siempre vive en la Puerta del Sol, mucha gente pasa por aquí mirando al suelo en busca del kilómetro cero, pero pocos se fijan que en este punto exacto se libraron los primeros choques entre madrileños y las tropas de Napoleón. La calle de Manuela Malasaña, el nombre por el que se conoce coloquialmente al barrio de Maravillas, tiene una de sus calles más famosas. La gente relaciona directamente Malasaña a la movida, pero Manuela Malasaña fue una joven costurera de unos 15-16 años que, según unas versiones, murió mientras ayudaba a su padre a defender las puertas del parque de artillería de Monteleón y, según otras, mató con sus tijeras de coser a los franceses que intentaron violarla. Plaza de la Lealtad. En el Paseo del Prado encontramos esta pequeña plaza con un obelisco y una llama siempre encendida en recuerdo a las víctimas del 2 de mayo. En este lugar, a los pies del obelisco, hay una urna con las cenizas de algunos de los madrileños fusilados y un medallón con las efigies de Daoiz y Velarde. Púlpito en el Arco de Cuchilleros.
Dentro de este arco, que da a la Plaza Mayor, está el púlpito desde el cual un religioso instó a levantarse contra las tropas invasoras. Monumento al 2 de mayo de Aniceto Marina. Este conjunto escultórico está un poco oculto y se puede apreciar en los jardines del General Fanjul, junto a calle Ferraz. Fue inaugurado en el centenario de los acontecimientos de 1808 y muestra a varios personajes en el fragor de la batalla. Puerta de Toledo. En uno de los accesos de la capital, la Puerta de Toledo, los madrileños improvisaron como pudieron una residencia para frenar la acometida francesa. Una placa en el que se puede leer el siguiente texto nos lo recuerda. En este lugar, el 2 de mayo de 1808, combatieron mujeres y hombres de Lavapiés, La Paloma y El Rastro contra los coraceros franceses. Monumento a Ruiz. En la tranquila Plaza del Rey, frente a la Casa de las 7 Chimeneas y semi-escondida en una de las esquinas, se levanta el monumento al teniente Ruiz, otro valeroso militar que tuvo una actuación destacada en los acontecimientos. Placa en el Palacio Real. Aquí se señala el punto donde se origina todo el conflicto. La tarde del 1 de mayo los madrileños ven salir a 2 carruajes del palacio e intuyen que la familia real ha sido apresada por los franceses. Comienza un primer enfrentamiento que se salda con la muerte de 10 españoles. Los leones de la puerta del Congreso de los Diputados se conocen popularmente como Daoíz y Velarde.